¿Cómo están, jóvenes? Buen día, ¿cómo les va? Buenos días, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Sí. La clase pasada habíamos estado viendo un poco lo que se refería a uno de los elementos básicos que tiene el hormigón, las estructuras. Acá en nuestro medio les había comentado que por las características de Bolivia difícilmente vayan a tener una estructura, una edificación con estructuras metálicas, salvo que sean galpones, que sean, ¿no es cierto?, plantas industriales y todo. Monterrey estaba por hacer ahí en la Cañoto, la bajada de la Cañoto ahí, estaba por hacer el edificio más grande de Bolivia hecho totalmente de estructura de acero, pero al final parece que no lo van a hacer. Les había dicho yo la importancia que tenía de manejar un elemento que era el hormigón. En realidad, la genialidad del hombre, el invento, fue aprovecharse de dos propiedades. El hormigón simple, con su excelente capacidad de compresión, de absorber esfuerzo de compresión. Su bajo costo, la versatilidad, la facilidad de procesarlo y la infinidad de formas que usted le puede dar solamente dependiendo de su imaginación, porque se hacen en un molde. El otro elemento son las varillas de acero que se colocan dentro del hormigón. El hormigón no solamente absorbe los esfuerzos de compresión, sino también le sirven de nicho protector a las varillas de acero para evitar su oxidación. Entonces, habíamos visto que tenías una mezcla dosificada, homogénea, habíamos analizado cada uno de los ingredientes que tiene, sobre todo el cemento Portland no tenía que tener una hidratación. La arena, el ripio y el agua deberían estar libres de contaminantes. Eso habíamos estado viendo porque era muy, pero muy importante cuando ustedes empiecen su desarrollo profesional. Muchas de las estructuras que han fallado y posiblemente una de las causas de la caída de Málaga haya sido que trabajaron con material sucio. Ahí miren, esa lámina prácticamente está técnicamente expresado lo que les acabo de decir. Que todo este tipo de cosas que comentamos con ustedes deberían tener una libreta, como ya les había dicho, porque son preguntas de examen. Las columnas están sometidas básicamente a esfuerzo de compresión y de flexión. Nunca van a encontrar una columna traccionada. Y las vigas están sometidas a flexión y a corte. Nunca van a encontrar una viga comprimida, o difícilmente lo encuentren. Por eso es que el hormigón soporta los esfuerzos de compresión y el acero el esfuerzo de tracción. Porque cada vez que hay flexión, para que haya flexión tiene que haber tracción y tiene que haber compresión. Una parte que se estira, donde se colocan las armaduras, y una parte que se comprime, donde está el hormigón. Y podemos ver, por ejemplo, una estructura de hormigón, donde se puede ver claramente las vigas, se pueden ver las columnas, se pueden ver las losas. Bueno, las formas de columnas que hay son prácticamente infinitas. Las que normalmente más utilizamos acá son
formas geométricas, las cuadradas y las rectangulares y las redondas. Pero hay otros tipos de formas, inclusive muy diversas, muy distintas de las que aparecen ahí en esa imagen. Es la pregunta de examen. A veces le pregunto, ¿de qué depende la forma que le va a dar a la columna? Bueno, pues va a depender de muchos factores. Entre ellos, en el caso de ustedes, muchas columnas, la forma de la columna se le da por estética. Otra, desde un punto de vista estructural, los postes que hay en las calles, donde se colocan los cables, todos son de forma redonda, porque es la única figura que tiene exactamente la misma rigidez en todos los planos. Por eso es que la naturaleza ha hecho los árboles de tronco cilíndrico, porque el árbol no puede estar, ¿no es cierto?, a expensas de que solamente soplen vientos del norte. Tras que cambia la dirección del viento, cambia también, ¿no es cierto?, las solicitaciones a las distintas partes del árbol. Por eso es que el árbol tiene esa forma, el tronco tiene que ser circular, tiene que ser redondo o semirredondo. Acá por facilidad y comodidad, normalmente la mayoría, el 90%, 95% de las columnas son de forma rectangular. Las columnas, originalmente, para los países tropicales como el nuestro, eran directamente horcones hechos de madera. En otros casos, eran directamente de tabique, es decir, de ladrillo, de piedra, de acero, de concreto, o puede ser directamente algunas columnas mixtas. De los trabajos más importantes que ustedes tienen que hacer es controlar la verticalidad de las columnas. Eso se hace mediante una plomada. Con las cuñas de madera lo que se hace es acomodar y plomear las columnas. Por ejemplo, si nosotros queremos maximizar el tamaño de una columna, las columnas de ladrillo no son los materiales ideales para soportar enormes esfuerzos, pero se puede hacer un trabajo mixto como el que figura ahí. Dentro de ese elemento que son los ladrillos, se coloca la columna de hormigón y tiene un revestimiento externo hecho directamente con ladrillo. Durante muchísimos años se utilizaron columnas de piedra, es decir, hay estructuras que tienen más de 4.000 años directamente con piedra labrada. De hecho, en muchos casos se acomodaban, tal como las ve usted, como en el Coliseo, se acomodaban las piedras y se perforaban en el centro y se vaciaba ahí directamente plomo líquido, porque era la forma más sencilla de poder llegar a fundir un metal, porque el plomo tiene un bajo temperatura de fusión, que trabajaban directamente como si fuera una estructura de acero. Las columnas de acero, básicamente hay de 1000 formas distintas. De hecho, esas tienen que ver por de dónde aparecen las solicitaciones importantes. Tenemos columnas doble T, columnas I, placas, qué sé yo. Como les decía, solamente en estructuras metálicas para galpones, para plantas industriales, se utilizan este sistema de perfilería para estructuras de acero. Normalmente las estructuras
en el 99% de los casos en edificaciones son de hormigón. Aquí podemos ver distintos tipos de columnas. Ángulo simple, ángulo doble, que es una T, un canal, una doble T, un tubo. Por lo general, cuando se hacen tuberías, lo que se quiere es rigidizar, por lo tanto, es la parte hueca, la parte del centro es hueca. Si nosotros agarramos y vemos una tacuara, la enorme propiedad que tiene la tacuara o el bambú, vamos a ver que por dentro es totalmente hueca. Si agarramos y vemos lo que pasa con una palmera, un totaí, la parte de adentro es hueca. Si yo hiciera una columna tubular como esa que figura ahí, la segunda viniendo de derecha arriba, de derecha hacia izquierda, sería extremadamente pesado. Y los esfuerzos máximos secos ocurren en los bordes. Por eso es que la columna es de esa forma. Por eso es que los postes de energía eléctrica que se colocan son huecos. Entonces tenemos infinidad de formas. Todo va a depender de la solicitación. De hecho, ustedes no van a diseñar este tipo de cosas. Eso lo va a hacer el calculista. Lo que van a hacer ustedes es lograr que en la obra, de alguna manera, se pueda materializar lo que el calculista diseñó. Acá tenemos, por decirle algo, la columna que puede estar sobre una base de hormigón. Tiene unas aletas ahí para asegurarla, que son rigidizadores. Si usted ve los árboles, en la parte de abajo, cerca de las raíces, tienen como unos garrones ahí, unos elementos así, que le permiten soportar los esfuerzos, sobre todo del viento. Ahí tenemos distintos tipos de columnas. Tenemos una circular. A veces se dejan los pernos embebidos en el hormigón como figura ahí, y luego se colocan unas tuercas que son las que lo aseguran. Estas son columnas mixtas, en las cuales la estructura superior es de acero y la estructura de abajo es de hormigón. Ahí podemos ver, por ejemplo, que se ha colocado esa plancha, y sobre esa plancha se va a colocar directamente, una vez que se vacíe, se va a colocar la columna de acero. Ahí se ve claramente esquematizada cómo se hace un anclaje de una columna de acero en una base de hormigón. Por lo general, el 99.99% de las bases son de hormigón. Aquí podemos ver tranquilamente. No sé si lo ven el puntero. ¿Lo ven el puntero o no? Sí, ingeniero, se ve. Aquí se ve claramente, ¿verdad? Un perno que está anclado en el hormigón y las tuercas. Y estos son los refuerzos laterales para evitar que se vuelque. Y aquí está anclado el perno. Cuando se trata de columnas de hormigón armado, tienen dos tipos de armadura. La armadura resistente, que es la longitudinal vertical, y los estribos, que es los fierros que son perpendicular a las barras verticales. Esos estribos cumplen varias funciones, pregunta de examen. La primera, mantener la geometría de la pieza durante el vaciado. La segunda, disminuir los esfuerzos de corte. Perdón, disminuir los esfuerzos de pandeo. La tercera, absorber esfuerzos de corte. Si no tuviera esas amarres ahí, directamente la columna se movería para todos lados. Esto que ven acá, ¿no es cierto?, son los estribos que tienen que ser totalmente cerrados, y esta unión acá del estribo, en una fila va acá, en la otra va acá, en la otra va acá y en la otra va acá, para no tener la misma zona de falla. Ahí podemos ver unas columnas de hormigón, ya vaciadas, donde se coloca internamente la armadura metálica. La cantidad de hierro que va a tener allá, además, va a depender de los esfuerzos, no de las cargas. Hay una diferencia entre carga y esfuerzo. Dentro de los esfuerzos, ¿verdad?,
de las solicitaciones están las cargas, el viento, asentamientos, terremotos y todo. Y como verán, se puede notar claramente aquí en esta parte que no están en contacto con el aire, sino siempre tiene que haber acá, ¿verdad?, un recubrimiento. Pues no hubiera ese recubrimiento, si las armaduras están en contacto con el aire, lo que va a pasar es que se van a oxidar. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, de qué manera ya se están utilizando, se va a hacer la estructura secundaria. En realidad, los aceros que se utilizan ahora es decir, son de 50 megapascales, 5.000 kilos por centímetro cuadrado. Mientras más esbelta es la columna, más posibilidades tiene de que aparezca este problema que se llama pandeo. Pandeo es la deformación lateral motivada por un esfuerzo de compresión. Por eso cuando un arquitecto, un ingeniero dice se me pandeó una viga, es más o menos como yo diga que una de sus compañeras no vino porque estaba con un ataque de próstata, más o menos lo mismo. Es una aberración. Cuando las columnas son cortas, es muy difícil que aparezca este problema de pandeo, Entonces los estribos lo que tienen la finalidad es disminuir esta longitud, irla amarrando, amarrando, amarrando para que no se deforme. Entonces una de las funciones que cumplen los estribos es disminuir la longitud de pandeo y absorber los esfuerzos de corte. Poco usual, pero podemos ver columnas como esas que son inclinadas. Por lo general las columnas son verticales. Y obedece seguramente obedece a un diseño arquitectónico. No es que no se pueda, se puede, pero en la mayor parte de los casos siempre va a ser vertical. El espaciamiento entre estribos y el diámetro del estribo va a depender del cálculo. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, claramente, aquí se va a vaciar la zapata. Previo a vaciar la zapata ya colocamos la estructura de hormigón, perdón, la estructura metálica, que es esta, donde tenemos las barras principales, que son estas longitudinales, y tenemos los estribos, que son estos que están así, perpendicular a esta barra. Y los estribos pueden ser de distintas formas. Tenemos de este tipo, de este tipo, de este. Cuando ya es muy grande esta longitud, ya no se puede hacer un solo estribo, sino se hacen este tipo de combinaciones. Aquí sería bueno que tomen captura de esta imagen, porque el día de mañana, cuando les toque armar columnas, cuando las columnas ya son muy largas, ya se tiene que trabajar, por ejemplo, de esta manera, y para columnas como esta que esté, tiene que haber un estribo así y otro estribo en el otro sentido. Un estribo así y en el otro estribo así. Y directamente en estas, el estribo es circular. Y en muchos casos son piezas individuales o en el otro caso es una espiral, que son las columnas hincadas. Entonces, esta lámina es muy importante. La armadura secundaria, ¿cuáles son las funciones de la armadura secundaria de los estribos? Absorber esfuerzo de corte, disminuir la longitud de pandeo y mantener la geometría de la pieza durante el vaciado. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se hace el armado de las columnas. En la parte de abajo, esta es la armadura que tiene que tener la zapata. Acá tenemos la armadura principal y obviamente acá se nota claramente aquí el estribo. Como yo no puedo tener una barra del tamaño de la edificación, de todo el edificio, tengo que hacer empalme. Y para empalmar, aquí se ve claramente el empalme. Una barra y la otra barra, porque las barras tienen 12 metros. Pero aún con 12 metros resulta casi imposible armarla. Normalmente se arma de 4 en 4. Y
esta longitud, esta, debería ser por lo menos de aquí hasta aquí, 40 veces el diámetro. Es que si tenemos nosotros, por decirle algo, un fierro del 25 de 1 pulgada, esta longitud debería ser directa, esta longitud debería ser de 1 metro. Acá tenemos, ¿ve? Un tipo de estribos de este tipo y otros tipos que les comentaba yo, que son las columnas hunchadas. Y cuando la estructura es muy solicitada, lo ideal es utilizar esas columnas hunchadas que solo se lo puede hacer para este tipo de columna, para las columnas circulares. Habla ahí del curado de por lo menos 7 días. Es el proceso en el cual el hormigón debe disponer de agua para poder seguir con el proceso de endurecimiento. Donde más cuidado hay que tener es justamente en las columnas. La falla de una columna inmediatamente produce la caída del edificio. Cuando falla una viga, se cuelga de las losas, se deforma, avisa. La rotura de una columna inmediatamente es la rotura de la edificación. Aquí vamos a ver un video que no es de lo ideal, pero bueno, hoy lo que voy a intentar mostrarles es cómo yo hago los encadenados, las columnas, zapatas no voy a hacer, pero es un mismo proceso, así que es más o menos, les va a ayudar bastante para entender cómo se hace, para que lo puedan hacer ustedes y bueno, ahorrarse unos pesos. Yo voy a usar hierro del 8 y hierro del 4 para hacer los estribos, ¿sí? Es una construcción liviana, así que no voy a necesitar mucho si no hay otra alternativa está bien, traten de traerlo siendo blanco. Una cosa, para sacar las medidas es bastante fácil. Los hierros vienen de 12 metros, así que si necesitan hacer una columna que tenga 2,50 metros, vamos a ponerle, más una zapata de 50, digamos una extensión de 50 centímetros, van a tener que hacer 3 metros de columna. O sea que un hierro lo cortan justo a 3 metros cada uno y le va a alcanzar 3 por 4, 12 para hacer una columna de 3 metros. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, en este caso yo lo voy a poner cada 20 centímetros. Esta va a ser la parte de arriba, así que lo que voy a hacer primero le voy a dejar 30 centímetros. Porque acá va un encadenado, así que esta va a ser una columna. Voy a dejar 30 y vamos a marcar. Vamos a poner ahí. Vamos a marcar. Vamos a 20 centímetros y así sucesivamente. Bueno, ahora para los estribos vamos a hacer una forma parecida. La vamos a hacer de 58 y pueden ver, van a ver que van a quedar bien. Vamos a marcar 58 en 1. 58. Vamos a cortar.
1 y este lo tomamos como referencia. Ya sabemos que está bien la medida, así que seguimos cortando acá. ¿Sí? Es complicado justamente porque el hierro está doblado, entonces lo tengo que sostener acá. Ahora lo que les voy a mostrar es una obra maestra de la ingeniería, guarda Frailer. Para hacer los estribos, ¿qué es lo que van a usar? Porque, digamos, se puede hacer de muchas formas, pero yo hice un aparatito, digamos, que es común y corriente, pero que sirve mucho para hacer los estribos fáciles. Bueno, acá lo que tenemos es un hierro. Este hierro tiene 7×3. Este hierro, lo que hice fue hacerle 3 agujeros. Van a ver, esto tiene 16, un poquito más de 16 centímetros, y de acá a acá hay un poquito más de 9. Eso le va a dar un estribo más o menos de 11 por 18, ¿sí? Tiene 16,5 más o menos. El estribo en total le va a quedar más o menos de 18 cuando uno lo dobla. Va a quedar 18 por 11 más o menos. Importante, acá y acá van unos agujeritos para que cuando uno ponga la varilla y la doble, después lo van a ver, no haga la fuerza hacia acá, no lo tenga que sostener con la mano. Esta varilla, esto, cuanto más cerca esté, o sea, más pegado, más justo quede, mejor, así no tiene movimiento. Eso sería lo ideal, que no tenga movimiento. Y si lo pueden hacer de este lado, mejor, porque cuando lo doblan, el mismo apoyo de acá, por ejemplo, a mí me iría mejor si siguiera la mesa acá, para que me sirva de guía. Así no se me dobla ni nada. Si lo pueden hacer de este lado, mejor. Yo lo tenía hecho, creo, la verdad que lo tenía hecho hace rato y no me acuerdo. Esto lo que hice fue hacerle agujeros con una mecha del 6 y que pasan de lado a lado, y le clavé hierro del 6. Y acá hice lo mismo, pero con hierro del 4,2. ¿Sí? Eso lo ven ustedes, depende esto se puede hacer de varias medidas, pero bueno, depende de los estribos que vayan a hacer, la medida que le van a dar. También es cuestión de ir probando y mirando la medida más o menos, para sacarle justo. Bueno, así, primero ponemos una cosita ahí, nos damos, vamos ahí, ahí. Muy bien, ahí están viendo cómo se van haciendo los estribos de una forma muy práctica y muy rústica. Sin embargo, hoy en día hay empresas como Las Lomas, empresas como Monterrey, donde usted les manda o le lleva el tamaño de los estribos y ellos directamente se los entregan doblados. Usted se ahorra todo este trabajo que está haciendo el presentador de este video. Luego se van colocando el espaciamiento necesario para poder hacerlo y se lo va amarrando con alambres de amarre. Aquí está trabajando con un hierro muy delgadito, pero hay estribos que pueden ser inclusive de media pulgada. Ahí están los alambres con los que él va a ir amarrando directamente, ¿ven? Antes el fierrista era un elemento muy importante en la construcción porque obviamente tenía que hacer los estribos y todo. Hoy en día ya los estribos ustedes los pueden comprar hechos de la medida que quieras y de la forma que quieras. Hay varias formas, hay otras herramientas.
Van colocando en el lugar donde marcó él con la tiza cada uno de los estribos. Que para esta obra seguramente estaban cada 20 centímetros. Se nota claramente acá, mire. Acá tenemos un amarre y acá tenemos el otro amarre. Se va amarrando directamente en el hierro, en la armadura principal. Fíjense que acá está la zona de falla donde amarra y en el otro estribo está en el otro lado. No están en el mismo lado, no están todas ahí alineadas. El lugar donde se une, se forma directamente la figura cerrada. Como les decía, este trabajo se ha simplificado notablemente. Y lo único que hacen ahora los fierristas es amarrar los estribos a las barras principales, que son las que se tienen que colocar para fabricar, ya sea vigas o fabricar columnas. Uno de los elementos más importantes es el encofrado. Hasta hace unos 10 años acá, el 99% de los encofrados que se hacían en columnas eran directamente de madera. Hoy en día hay un elevadísimo porcentaje de encofrados metálicos. Acá, esto es una barbaridad. Jamás se debe hacer columnas ni vigas de hormigón con preparación del hormigón directamente manual como lo hacen acá. Además, la altura de vertedo, la máxima altura que usted tiene para verter el hormigón no debe superar los 2,5 metros, porque si supera va a haber segregación. El material más grueso va a llegar primero al fondo, toda esta parte va a quedar llena de huecos y toda esta parte no va a tener la suficiente cantidad de material grueso. Acá habla de un mínimo de 48 horas, yo diría mínimo 72 horas. En algunos otros casos no se utiliza ya aquí armaduras longitudinales como el que habíamos visto, sino directamente un perfil, un doble T, ¿no es cierto? Entonces se hacen estas columnas mixtas cuando se quiere soportar muchos esfuerzos. Todos estos datos se los tienen que dar a ustedes, el calculista. Aquí vemos, por ejemplo, columnas metálicas. Muy bien, con eso prácticamente hemos terminado todo lo que se refiere a columnas. La próxima clase vamos a ver vigas. Vamos a ir avanzando con el tema. Ya después les voy a indicar cuáles son los temas que entran en el parcial. Que tengan buen día.